estimadas autoridades educativas, apreciables maestros, alumnos, padres de familia y comunidad que nos acompaña. La zona escolar 065, en coordinación con el sector 05 de nivel primaria en el estado de Yucatán, con motivo de la celebración del centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, se complace en presentar el trabajo realizado por alumnos de las diferentes escuelas primarias, la vida y obra de José Vasconcelos y su impacto educativo. La zona escolar 065, con cabecera en Baca, Yucatán, quien la supervisa la maestra Ana Coralia Calderón Rodríguez, tiene el firme propósito de promover la importancia que tiene la Secretaría de Educación Pública en el desarrollo académico a través del legado del ilustre José Vasconcelos, y para lograrlo, el personal directivo, docente y alumnos de las escuelas Benito Juárez y José Torres Cervantes de Baca, Francisco J. Mújica y Benito Juárez de Temul, Miguel Hidalgo y Costilla de Quiní, Salvador Alvarado de Timul, Joaquín Patrón de Zacapuc y Miguel Hidalgo y Costilla de Jilí realizaron actividades como semblanza, biografía, poema, discurso, legado, frases alusivas y mural que permiten conocer y reflexionar la importante labor de José Vasconcelos en el desempeño de la Secretaría de Educación Pública en la celebración de su centenario de su creación. Y para conducir el evento se hará cargo la maestra Ruth Alicia González Espinosa. Sean todos ustedes bienvenidos y comenzamos. Yo pertenezco a una generación, por lo menos en mi caso, que fue educada en la creencia de que el tipo de gobernante, para hacerse soportable, en primer lugar el gobierno es una cosa insoportable en principio, para hacerse tolerable, el hombre que gobierna debe parecerse a Moisés, debe parecerse a Pericles, es decir, debe llevar en el corazón las tablas de la ley. Un libro como un viaje. Se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Una de las frases célebres de nuestro homenajeado nos habla sobre el viaje de la vida. A continuación, la Escuela Benito Juárez de Baca, Yucatán, nos presenta una semblanza sobre José Vasconcelos. Presentación de la semblanza del filósofo José Vasconcelos. Participación del personal docente y directivo. José Vasconcelos, Ciencias Sociales y Humanidades, filósofo. Ingresó el 15 de mayo de 1943. El punto de partida de la filosofía contemporánea se halla en las ciencias de la naturaleza. De aquí surge constantemente el problema del lugar la naturaleza con el espíritu. Filósofo, formó parte de Ateneo de la Juventud, director de la Escuela Nacional Preparatoria 1914, rector de la Universidad Nacional 1920-1921. Le impuso su actual estudio y el lema "Por mi raza hablará el espíritu". Fue secretario de Educación Pública 1921-1924 y patrocinó el naciente movimiento muralista. Sus obras más conocidas son La raza cósmica, 1925, y su autobiografía en 4 volúmenes, Uliseos Criollo, 1936, La tormenta, 1936, El desastre, 1938 y El proconsulado, 1939. Miembro fundador del Colegio Nacional el 15 de mayo de 1943. El filósofo, educador y político José Vasconcelos Calderón nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Sus estudios primarios los hizo en los Estados Unidos y en el Instituto Campechano de la ciudad de Campeche. En la capital de la República estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Jurisprudencia, donde se graduó de abogado en 1907.
Discípulo de Justo Sierra, formó parte del Ateneo de la Juventud, comprometido con el movimiento maderista en la insurrección de 1910 y 1911. Fue secretario y sustituto de Francisco Vázquez Gómez. En 1914 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria. Huyó a Estados Unidos cuando Carranza pretendió arrestarlo por pecar de crítico. Desempeñó el cargo de secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes durante un breve lapso en el gabinete de Eulalio Gutiérrez. Al triunfo de Carranza sobre los otros caudillos revolucionarios, Vasconcelos se desterró voluntariamente del país en 1915 y viajó a Nueva York, donde vivió y trabajó. Adolfo de la Huerta lo designó jefe del Departamento Nacional Universitario y de Bellas Artes. En este cargo impuso a la Universidad Nacional el actual escudo y el lema "Por mi raza hablará el espíritu". Continuó en el cargo bajo la presidencia de Álvaro Obregón, quien lo designó titular de la Secretaría de Educación Pública al crearse esta dependencia del 10 de octubre de 1921 al 2 de julio de 1924. Al triunfo de Carranza. En París y Madrid publicó en la primera época de la revista La Antorcha, entre 1924 y 1925. Regresó a México en noviembre de 1928. Y, después de su fracasado intento de llegar a la presidencia del país, fue encarcelado por iniciar un levantamiento armado. Ya liberado, se exilió en París, donde volvió a publicar La Antorcha. En 1940 regresó a México. Pocos años después fue nombrado director de la Biblioteca México. Perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua. La obra escrita de Vasconcelos abarca varias disciplinas del pensamiento y géneros literarios, aunque son los 3 volúmenes de su autobiografía los que han resistido mejor el paso del tiempo. Ulises Criollo, 1936, La tormenta, 1936, El desastre, 1938 y finalmente El proconsulado, 1939. José Vasconcelos fue profesor de la Universidad de Chicago, profesor huésped en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata y rector de la Universidad de Sonora. Fue investido como miembro fundador del Colegio Nacional el 15 de mayo de 1943. El licenciado José Vasconcelos murió en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959. Gracias por la participación de todos mis compañeros maestros en la realización de la semblanza de José Vasconcelos y su impacto educativo en la celebración del centenario de la SEP. Solo durante el fugaz instante de nuestra participación con lo absoluto podemos afirmar que existimos. En esta frase podemos entender el amor que sentía por la vida y lo mucho que apreciaba el trabajo de sus colegas por el bien común. La siguiente participación es de la Escuela José E. Torres Cervantes de Baca, Yucatán, que nos presenta un video sobre la vida de José Vasconcelos. El filósofo, educador y político José Vasconcelos Calderón nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. De niño vivió en Sonora, en Piedras Negras, en Coahuila y en Campeche. Sus estudios primarios los realizó en Estados Unidos y en el Instituto Campechano de la ciudad de Campeche, en la capital de la República. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y se graduó de abogada en 1907. Fue discípulo de Justo Sierra, formó parte del Ateneo de la Juventud, comprometió con el movimiento maderista en la insurrección de 1910 a 1911. Fue secretario y sustituto de Francisco Vázquez Gómez, agente confidencial de Madero en Washington, y fundador del Partido Constitucionalista Progresista. En 1914 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria.
donde desempeñó el cargo de secretario de Instrucción Pública en el gabinete de Eulalio Guzmán. Al triunfo de Carranza sobre los otros caudillos revolucionarios, Vasconcelos se desterró voluntariamente del país. En 1915 viajó a Nueva York, donde vivió y trabajó. Terminó su ensayo de Pitágoras, una teoría del ritmo. Fue el primer bosquejo de su filosofía. Fue rector de la Universidad Nacional. Adolfo de la Huerta lo asignó jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes. En este cargo impuso a la Universidad Nacional el actual escudo y el lema: por mi raza hablará el espíritu. El presidente Álvaro Obregón lo designó titular de la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos impuso la educación popular, trajo a México educadores y artistas destacados. Creó numerosas bibliotecas populares. Los departamentos de Bellas Artes, escolar, de bibliotecas y archivos. Reorganizó la Biblioteca Nacional. Dirigió un programa de publicación masiva de autores clásicos. Fundó la revista El Maestro. Promovió las escuelas y las misiones rurales. Propició la celebración de la primera exposición del libro. Durante su gestión encargó murales a los pintores José Clemente Orozco y Diego de Rivera. Vasconcelos fue profesor de la Universidad de Chicago, profesor huésped de la Facultad de Ciencias Sociales y rector de la Universidad de Sonora. Se le otorgó un grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, de Puerto Rico, Chile, Guatemala y El Salvador. Fue investigado como miembro fundador del Colegio Nacional del 15 de mayo de 1943. El licenciado José Vasconcelos murió en la Ciudad de México el 30 de julio de 1951. El conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia. El conocimiento del saber nos hace entender lo especiales que somos y nuestra responsabilidad de mejorar el mundo. En este segmento, la Escuela Francisco J. Mujica de Tzemul, Yucatán, nos presentará un poema a José Vasconcelos. Buenos días, mi nombre es Jesús Abraham Flotabé y vengo representando a la Escuela Francisco J. Mujica con un poema. Poema Vasconcelos en su centenario. Autor José Joaquín Blanco. Si confundías más de lo que enseñabas y dogmas que imponías frases como armas, contradijiste cuando se te dio la gana. Si arrebatado la grandeza provinciana, profetizaste a pueblos, razas y universos, redimiendo aquí lo que allá demonizabas. Si la antorcha que te sentiste Prometeo, divina faída, estopa de saboteador, incendio civil que finalmente controlaron los bomberos. Si vuelto todo nervio, todo fervor en llamas, codiciabas el poder como cualquier sargento, y la CIA te inspiró más líneas que Pitágoras. Si la idea pura de indostano y del griego te empezaban a envolver, tu cuerpo al momento se revolcaba en las camas como inerme mujeriego. Tu muerte no se sienta y las preguntas, rumores de la turba que ya te homenajean, ajá, despeinan, ironizan e insultan. Tu estatus de profesional tras ser togada a la romana, como en función teatral de Julio César por un grupo escolar aficionado. Inventaste Quetzalbuda, bastante irregular, como un impertuoso actor desmemoriado que por el papel de Peter Gill le dieron por recitar. Parlamentos de Jacques, tonadas de Wangle, el catecismo de Ripalda, el manual del Carreño, los astros, los cielos, tangentes y secantes.
como esos sabios de botica, que no por todos los pueblos dan clases de todo y a su alrededor en kilómetros y kilómetros no se halla otro genio. El ministro autoritario candidateó a la democracia y el mártir demócrata ensalzó las dictaduras y el pecador público se rindió ante la freilocracia y no se encontró, acopiado en su desventura, este hombre de acción, que en el antiviesco México, la literatura, frente al fragor de la CIA, ¿qué son unos cuantos libros arrebatados? No me agarra ni como autor. Dijiste y te pusiste a finalmente mutilar tus libros y a volverlos ambiguos. Irónicas plegarias de creyente, pinches libros, porquerías de literatura. Bah, la política al carajo. Hasta la madre me tienen estos nacos sangringados de México ni mal. ¿Qué hacer contigo? ¿En dónde puedes meterte que dejes de dar lata con tus sueños y gargajos? ¿En qué nómina, nicho comprometerte? En el mágico país donde cada 6 años tenemos próceres de 25,000 funcionarios, ni José Vasconcelos escapará del mármol. Por más que haya desdicho, ido y venido, subvenido y escandalizado, ya le toca su pedestal. Por aquí, licenciado, 27 de febrero de 1982. Amar es entre todos los sentimientos el que más se parece a la eternidad y el que más nos acerca a ella. Lo que amas hacer se nota, y ser maestro es una de las profesiones más nobles que te lleva a formar parte de la vida de tus alumnos. A continuación, la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, de Quimí, nos presentará un discurso de José Vasconcelos en el Día del Maestro. Buenos días, mi nombre es Demián Jesús y Segovia. Estudio en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Curso el 5º grado, grupo A. Les voy a dedicar a manera de declamación este ensayo titulado Gratitud en honor a don José Vasconcelos. Gratitud. A ti, gran pensador mexicano, que supiste valorar el trabajo y el esfuerzo del maestro. No te equivocaste al decir que junto con los alumnos construirías una nueva patria. Lo gritaste a los 4 vientos. Quizá fuiste el primero en dar el ejemplo. Hoy tu grito suena y recontrasuena cada día, al escuchar la voz de un niño que aprende la lección en el aula. Los valores son el pan de cada día. Las familias mexicanas lo agradecen. Vasconcelos, te fuiste, pero tus pensamientos quedarán plasmados en el corazón de cada niño que pise el umbral de una escuela y se encuentre con la humilde figura de un maestro. Descansa en paz, que tus palabras vivirán en nuestros corazones, reconociendo arduamente el trabajo diario de un maestro. Gracias. Buenos días, mi nombre es Brande Guadalupe Delgado, que soy alumna de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, curso de 5º grado, grupo A. Hoy quiero hablar de un gran personaje que hace un siglo ocupó el cargo de secretario de Educación Nacional, don José Vasconcelos, político, abogado y filósofo mexicano. El 15 de mayo de 1923, en ese día tan especial para el magisterio mexicano, reconoció mundialmente la labor del maestro. Entre las sabias palabras, una en especial me llamó la atención: que la patria se puede salvar. Y hoy como niño testifico y lo retiro. Claro que sí se puede salvar. Esto es lo que los maestros nos enseñan en las aulas. Siempre nos hablan de valores, la empatía, la inclusión, etc. Siguiendo las enseñanzas y consejos pronto de maltrato infantil y de mujeres desaparecerá, el amor reinará en cada una de las familias, el asumir los problemas de los demás como uno propio será el alimento para hacernos más fuertes y derrotar cualquier adversidad. Dejemos el yo y practiquemos en nosotros. De esta manera podremos trabajar como uno solo.
Hoy nos toca vivir uno de los tiempos más difíciles. Dejemos por un momento la economía, la política y el calentamiento global. Visualicemos esta enfermedad que hasta el día de hoy nos ha causado grandes estragos amargos, el COVID-19. Pero ¿saben? En el futuro muchos de nosotros lo contaremos a la generación venideras, que unidos salvamos la patria y que el maestro desde su trinchera nos enseñó a través de las redes sociales, videos, audios con fotocopias y cuadernos, siempre pendientes de nosotros. Nos brindan su apoyo, afecto, confianza y franqueza. Nuestras familias lo agradecen y nosotros como niños lo patentizamos. El señor Vasconcelos descanse en paz, porque desde donde está visualiza que los docentes cumplen los pensamientos que hace 100 años proclamó y que unidos construyen una mejor nación. El maestro y el alumno son como el barro y el alfarero. Nos moldean para llegar a ser esa vasija que se llene hasta el borde de agua fresca, limpia, pura y saludable. De esta gran labor educativa muchos veremos culminados nuestros anhelos de ser excelentes profesionistas. Pero si por azares del destino esto no es así, de lo que sí estarán orgullosos nuestros profesores es que seremos magníficos padres de su familia y ciudadanos que ayudamos a salvar la patria. He dicho. No se puede enseñar a leer sin dar que leer. Una frase cierta que nuestro homenajeado entendió perfectamente, ya que escribió varios libros que hasta el día de hoy sientan precedentes para estas generaciones. En este momento, la Escuela Joaquín Patrón de Zacapuc nos presentará frases célebres de José Vasconcelos. Farid Fernández Marín, mi frase es: por mi raza hablará el espíritu. Su significado es despertar de una opresión con tendencias nuevas y de libertad. Por mi raza hablará el espíritu. Por excelencia, una de las frases más conocidas internacionalmente de nuestro homenajeado, que nos habla sobre el orgullo que sentía sobre todo de ser mexicano. Daremos paso a la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla de Ilí, que nos tiene una infografía, mural o collage sobre José Vasconcelos. Buenas noches, me llamo Reina, estudio en la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla de la Comisaría San José Gilí. Hoy hablaremos de José Vasconcelos, el maestro de la juventud de América. José Vasconcelos Calderón fue abogado, catedrático, ensayista, ideólogo revolucionario y político. Fechas clave en su vida: 1907. Perteneció a Ateneo de la Juventud. Trabajó por la cultura y el arte. 1908. Se unió a Francisco I. Madero y participó 2 años después en el movimiento revolucionario. 1920. Fue titular del Departamento Universitario y de Bellas Artes y rector de la Universidad Nacional de México, hoy UNAM. 1921 fundó y dirigió la Secretaría de Educación Pública, hoy SEP. Logros en la SEP: impulsó la educación popular creando escuelas rurales, creó bibliotecas y misiones culturales con maestros, celebró la primera feria del libro en el Palacio de Minería, editó los clásicos de la literatura universal. Unos 17 títulos forman su obra. Destacan La raza cósmica, 1925, y Ulises Criollo, 1936.
A los 58 años de fallecimiento de uno de los intelectuales más trascendentes en el siglo XX, quien murió el 30 de junio de 1959. Conoce parte del trabajo que el oaxaqueño hizo a favor de la educación y la política del México de hoy. El derecho del vencido. Eso es lo que hace falta rescatar. En eso radica la cultura. Es necesario educar en este mundo valores que conlleven a nuestros alumnos a ser resilientes y empáticos, que los hará triunfantes en este mundo cambiante. La Escuela Benito Juárez de Etzemul nos presenta un escrito de José Vasconcelos. Buenos días, mi nombre es Christopher Orlando Canul Tamayo. Represento la Escuela Primaria Estatal Benito Juárez de Etzemul. Les presentaré la ponencia. Escrito de José Vasconcelos, El deber de Hispanoamérica. Don José Vasconcelos hace una breve autocrítica por la influencia marxista en la revolución. La revolución poco a poco fue tomada por personas sin escrúpulos en su afán del progreso. Traicionaban los ideales de la revolución. Lo que ocurría en el fondo era una traición a los ideales de la revolución: libertad política, justicia económica y amor cristiano, del hombre para el hombre. Los que levantaban la voz eran callados. Las grandes mentes que buscaban el bien para Latinoamérica fueron influenciadas, cambiando la inspiración revolucionaria cristiana del Tolstoy y Dostoyevsky por la filosofía de Hegel, Darwin del materialismo histórico. Cuando esta influencia moscovita fue cambiada por Lenin, inspirado en el odio de Marx, y decían que el cristianismo apesta, y se dedicó a derribar todo lo cristiano. Nosotros le dimos la espalda. ¿Por qué? No puede ser fecundada la revolución que se aparta del espíritu cristiano. Muchos líderes de Latinoamérica cambiaron lo cristiano por esta filosofía de Lenin y Marx. Comenzaron a darse lujos y a saquear a sus naciones, persiguiendo y despreciando lo cristiano. En México no se hizo esperar estos resultados a los gritos de Madero y Zapata, de tierra y libertad. Los gobernantes les dieron, en lugar de libertad, una dictadura, y en vez de tierra propia, una sociedad semicomunal y semibancaria, destinada al fracaso. Pero eso sí, protegiendo y saneando a las industrias particulares. Hay que cambiar, como lo dice el escritor venezolano García Rodríguez en su libro Camino de Perfección. Hay que cambiar al latinoamericano, que exagera y habla mucho, que da discursos sin acción, por uno que accione, paciente, silencioso y profundo. Ahora nos queda preparar a este ser humano, que un futuro asuma la responsabilidad de dirigir a las naciones. Es el momento justo en Latinoamérica. Disponemos de seres vivos para crear la conciencia del mundo, desde luego sin espíritu imperial que subordina a todo tipo de esfuerzo. Y si por el contrario con espíritu cristiano, donde cada uno es único y puede construir una humanidad universal. Queremos los latinoamericanos que uno de esos cambios sea con la tecnificación en el desarrollo de nuestros recursos, el respeto a la autonomía nacional y de la libertad individual. Un cambio en la política que nos permita participar en la construcción del nuevo mundo, según la idiosincrasia de nuestros temperamentos, de acuerdo a los mensajes de nuestros corazones. Conquistaremos esa autonomía, demostrando que somos capaces de crear un ser humano más cabal y generoso que las anteriores. Contemplamos a las juventudes que han de llevar adelante la tarea de los atlantes, que el momento exige, en tanto nosotros participamos en la empresa de ganar, si Dios quiere, el cielo. Solo el espíritu puro conoce la alegría. La honestidad y la alegría de nuestros alumnos invade el aula y nos hace tener uno de los mejores trabajos, ya que inunda todo el salón de clase. Ahora
La Escuela Salvador Alvarado de Timul nos presenta a José Vasconcelos y su paso por la SEP. Mi nombre es Heisler Antonio Camal Mucul, soy de la comisaría de Timul y estoy representando a la Escuela Salvador Alvarado. José Vasconcelos y su paso por la SEP. Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirve para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. José Vasconcelos, abogado, político, escritor y educador. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, medida que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, fue publicada el Diario Oficial de la Federación DOF. El antecedente inmediato se dio en octubre de 1920, cuando José Vasconcelos presentó ante la misma Cámara iniciativa para establecer una nueva dependencia federal, cuyas funciones civilizadoras llegaran no solo a una porción privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sino también a toda la República, necesitada de un extremo a otro de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Su propósito fundamental era salvar a los niños, educar a los jóvenes, admitir a los indios, ilustrar a todos, difundir una cultura generosa y altecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. Un año después, el decreto oficial del 9 de julio de 1922, la SEP inauguró su edificio en la calle dedicado de la República Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue considerada el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. En octubre de 1921, José Vasconcelos había ocupado el cargo del ministro de la Educación Pública y a su cargo estuvo a alentar y fortalecer este gran proyecto. Entre sus acciones destacaron, entre otras, impulsó a las escuelas rurales, la difusión de las bellas artes, la creación de bibliotecas, la consolidación a la educación media superior, a la edición de libros gratuitos y la repartición de desayunos escolares entre la población infantil. Desde entonces hasta la actualidad, la SEP mantiene un propósito fundamental: crear condiciones para asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos y una educación de calidad en el nivel y modalidad que requieren, en el lugar donde la demande. En el centro histórico de la Ciudad de México fue considerada el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. En octubre de 1921, José Vasconcelos había ocupado el cargo del ministro de la Educación Pública y a su cargo estuvo a alentar y fortalecer este gran proyecto. Entre sus acciones destacaron, entre otras, impulsó a las escuelas rurales, la difusión de las bellas artes, la creación de bibliotecas,
la consolidación a la educación media superior, a la edición de libros gratuitos y la repartición de desayunos escolares entre la población infantil. Desde entonces hasta la actualidad, la SEP mantiene un propósito fundamental: crear condiciones para asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos y una educación de calidad en el nivel y modalidad que requieren en el lugar donde la demanden. La supervisora de la zona 065, Ana Coralia Calderón Rodríguez, agradece a sus directores y maestros por haber formado un trabajo en equipo y colaborativo para poder dar pie a este homenaje a José Vasconcelos. Tengan un buen día, síganse cuidando y quédense en casa.